Comenzamos con la clase de tráfico leucocitario, más específicamente lo que es extravasación leucocitaria. ¿Qué determina la correcta migración de las células del sistema inmune a los tejidos donde deben desempeñar sus funciones? Por un lado tenemos el patrón de expresión de moléculas de adhesión y por otro el patrón de expresión de receptores de quimiosinas y la distribución de dichas quimiosinas. Se describieron 5 familias de moléculas de adhesión. Tenemos las selectinas, las sialomucinas, las integrinas y las moléculas de adhesión que por su estructura se incluyen en la superfamilia de las inmunoglobulinas. Y por último tenemos las E-caderinas. La primera interacción que vamos a estudiar son las selectinas con las sialomucinas. Dentro de las selectinas tenemos 3. La L-selectina, que se expresa constitutivamente en los leucocitos, la P-selectina, que se va a expresar en lo que es las plaquetas, y la E-selectina, que se expresa en lo que es el endotelio. La misma va a estar inducida por estímulos inflamatorios como TNF-alfa e interleuquina 1 beta. Estas moléculas interaccionan con las sialomucinas. Ejemplos de sialomucinas tenemos PSGL1, GlyCAM1 y MAdCAM1. La segunda interacción que va a estar involucrada son las integrinas con las moléculas de adhesión pertenecientes a la superfamilia de las inmunoglobulinas. Comencemos con las integrinas. Una característica fundamental de las integrinas es que presentan estados de baja y alta afinidad. En los leucocitos en reposo, las integrinas expresan una baja afinidad por sus ligandos. En los leucocitos activados, las integrinas sufren un cambio conformacional que se traduce en un incremento de la afinidad por sus ligandos. Ejemplos de las integrinas tenemos LFA1 y MAC1. En este esquema podemos ver a un leucocito, que podemos poner como ejemplo un neutrófilo, que posee las integrinas de forma constitutiva, pero de una manera de baja afinidad, ¿sí? Este neutrófilo, al reconocer, por ejemplo, interleuquina 8, se va a activar y va a generar un cambio conformacional de su integrina para pasar a ser una de alta afinidad. De esta forma puede unirse con su molécula que es GlyCAM1. Dentro de lo que son las moléculas de adhesión pertenecientes a la superfamilia de las inmunoglobulinas tenemos como ejemplos ICAM1, 2 y 3, BCAM1 y PCAM1. La particularidad que presentan estas moléculas es que pueden ser estimuladas en cuanto a su expresión por la molécula TNF-alfa. Si ante esta molécula aumenta la expresión en el endotelio. Y por último tenemos las caderinas. Las caderinas median interacciones estables y son las encargadas de mantener la integridad estructural de los tejidos. Los leucocitos, por su naturaleza móvil, suelen carecer de caderinas. Si tomamos como ejemplo la estructura de la piel, las uniones entre queratinocitos y células de Langerhans involucran uniones de tipo E-caderina-E-caderina. ¿Qué quiere decir? Son interacciones homofílicas, ¿sí?, entre la misma familia. Cuando las células de Langerhans perciben señales de alerta a través de sus RRPs o receptores para citoquinas, se activan y disminuye en consecuencia la expresión de E-caderina. Ello permite migrar hacia el ganglio linfático por los vasos linfáticos aferentes, justamente. En este esquema podemos ver la E-caderina teniendo una interacción homofílica con otra E-caderina. Bueno, en este gráfico podemos ver precisamente la extravasación leucocitaria. Vamos a ver que existen dos componentes. Por un lado tenemos el endotelio
Y por otro lado tenemos el leucocito, que en este caso vamos a tomar como ejemplo al neutrófilo, ¿sí? Y en este sentido sería el flujo de la sangre en este capilar. El primer paso de la extravasación es el rodamiento o Rowling. Va a estar dado por uniones de baja afinidad entre lo que son las selectinas y las sialomucinas. En este sector del gráfico observamos todas las moléculas que son expresadas por el leucocito, en este caso el neutrófilo, y en este lado tenemos todas las moléculas que son expresadas por el endotelio. En lo que es el rodamiento Rowling, las moléculas que van a intervenir son las selectinas y las sialomucinas. En este caso, por ejemplo, tenemos la L-selectina, L-leucocito, que va a interaccionar con la sialomucina PSGL1, ¿sí? Y fíjense que el endotelio también expresa las selectinas, por ejemplo, P y E-selectina, y el mismo leucocito expresa la sialomucina, ¿sí? Estas son interacciones débiles que producto del flujo sanguíneo permiten este rodamiento al neutrófilo. El siguiente paso es la adherencia estable, es un paso determinante en lo que es la extravasación leucocitaria. Por un lado vamos a tener a las integrinas por parte de lo que es el leucocito y es la misma, van a interaccionar con las moléculas de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Para que ello ocurra necesitamos un cambio conformacional de la integrina que pase a ser de baja afinidad a una integrina de alta afinidad, ¿sí? ¿Cómo se va a dar? Mediante la activación del neutrófilo. Entonces, acá por ejemplo tenemos un neutrófilo con una integrina de baja afinidad. Este neutrófilo reconoce, por ejemplo, interleuquina 8, se va a activar y cambia su conformación a una integrina de alta afinidad, ¿sí? Para luego unirse con ICAM1 y mediar lo que es la adherencia estable. El siguiente paso es la diapédesis, ¿sí? Donde este neutrófilo va a sortear lo que es las células endoteliales y su membrana basal, para luego hacer el último paso, que es la migración, ¿sí? Que va a estar mediada por las mismas moléculas, o sea, por ejemplo, por interleuquina 8, por componentes del complemento, ¿sí? Que va a cumplir la principal función del complemento, que es la inflamación, ¿sí? El componente C5A, leucotrienos, PAF, péptidos y diversas interleuquinas. Hay que tener en cuenta que este neutrófilo va a estar guiado también por un gradiente de quimiosinas, por un lado, hasta llegar a lo que es el foco inflamatorio, y por otro lado tiene que existir una activación del endotelio, ¿sí? Esto le va a permitir un aumento de la expresión, por ejemplo, de sialomucinas y las moléculas de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Y de esta forma le permite realizar todos estos pasos, ¿sí? Siguiendo lo que es el gradiente de quimiosinas hasta el foco inflamatorio que estaría ubicado en este sector. Otra cosa importante es que durante la transmigración o la diapédesis, el leucocito debe superar no solo la barrera que impone el endotelio vascular, sino también la membrana basal, ¿sí? Recuerden también de que este endotelio va a sufrir cambios cuando se active, ¿sí? Producto de la inflamación, donde las uniones en la cara vasolateral del mismo, que van a estar mediadas por la E-caderina, van a ser más laxas y de esta forma pueden interaccionar con el neutrófilo sin generar una lesión en lo que es el endotelio, ¿sí? Bueno, acá vemos un video de lo que es la extravasación leucocitaria. Tenemos el proceso inflamatorio que está donde se están liberando diversas citoquinas que activa
al endotelio, ¿sí? Ahora vamos a ver un aumento exponencial de lo que son las selectinas, y de esta forma le permite la unión con las, aumento de las sialomucinas y selectinas, que permite la unión de las sialomucinas y las selectinas, que va a expresar, por ejemplo, el neutrófilo, ¿sí? Esto le va a permitir el rodamiento o rolling hasta que realiza la adherencia estable, ¿sí? Cuando realiza la adherencia estable, este neutrófilo se extravasa, o sea, realiza la diapésis y va a migrar hacia el foco infeccioso. Ahora vemos una imagen real de lo que es un vaso, donde tenemos un neutrófilo que está haciendo rolling, por ejemplo, y varios leucocitos o neutrófilos que están haciendo adherencia estable, ¿sí? Esto sería lo que es una arteria, fíjense el flujo que posee, en cambio lo que es la vena con un flujo más lento, sí que le permite al neutrófilo visualizarse. Pueden ver los distintos neutrófilos que están haciendo rolling y la adherencia estable, para luego extravasarse realizando la diapédesis. Y acá podemos ver diversos neutrófilos que ya realizaron la diapédesis y están yendo a lo que es el foco inflamatorio. Por último, vamos a hablar sobre las deficiencias de adhesión leucocitaria. Tenemos dos entidades. Por un lado, el AD1, que son defectos en la cadena beta 2 de las integrinas, que tenemos una defectiva migración de los neutrófilos a la piel inflamada y peritoneo. Esto que va a generar neutrofilia, ¿sí? Porque estos neutrófilos no se van a poder extravasar, y con lo cual vamos a tener infecciones bacterianas recurrentes. Por otro lado, tenemos la 2, que son defectos en un transportador de fucosa, que causa ausencia de una molécula que es la molécula de Lewis sobre la sialomucina, ¿sí? Que son los ligandos de las selectinas. Bueno, eso es todo. Hasta luego.